Él encuentra a Jesús en el cielo después de una SM y descubre un secreto que cambiará todo. Lucas cayó al vacío. El mundo se deshizo en fragmentos de luz cegadora y un silencio punzante. Su corazón latía como un tambor frenético, apretando su pecho hasta casi estallar. Un frío gélido lo envolvía, inexplicable, como si su alma se hubiera desanudado del cuerpo. Entonces, la oscuridad explotó en un cielo que no parecía de este mundo. Era un escenario radiante, más brillante que el sol abrasador de mediodía, pero sin molestar. Colores imposibles, dorados fluidos y mares de nubes que se estiraban hasta el infinito. Un espacio que vibraba con una calma absoluta, pero también con un poder que pellizcaba la piel. Lucas abrió los ojos y allí, con una paz que golpeaba más fuerte que cualquier tormenta, lo esperaba Jesús. No una figura etérea o distante, no, sino un hombre hecho luz, con ojos profundos como océanos oscuros, pero llenos de ternura y juicio. El joven sintió que un nudo le estrangulaba la garganta. ¿Era verdad? ¿Realmente estaba frente a él? La voz cálida lo envolvió sin siquiera emitir sonido audible, como un susurro al alma. Has cruzado el umbral, Lucas, pero esto no es un premio, es el principio. El cielo parecía respirar. La serenidad era absorbente, pero una sombra rozaba los bordes, casi imperceptible. Mientras caminaba por praderas doradas que se estiraban hacia horizontes imposibles, un espejo apareció ante él. No había reflejo, sino recuerdos, imágenes, fugaces, destellos crueles. Allí vio a Ana, su hermana, la figura que siempre había protegido y amado, golpeada, luchando por su vida. Y el horror lo sacudió. Él había provocado el accidente indirectamente, con un simple mensaje que ignoró. Una decisión cobarde que frenó la ayuda. El cielo ahora se convirtió en una jaula de emociones contradictorias. ¿Cómo podía la paz coexistir con la culpa? Las voces de otros visitantes celestiales susurraban en la lejanía, murmullos cargados de expectativa y juicio. ¿Ha roto su último lazo? ¿Será capaz de redimirse? Un escalofrío recorrió su espalda, cuando una figura oscura emergió de las sombras, un antagonista al que sus pensamientos temían nombrar, un demonio del pasado, un eco de sus errores, una presencia que amenazaba, con arrastrarlo a la desesperación, lejos de la luz protectora. Susurraba dudas malsanas, sembraba caos en su mente. ¿Vale la pena la lucha? Ella se va, tú ya estás perdido. Lucas sintió como el aire se volvía denso, como si el cielo mismo le pusiera una trampa. La realidad adquirió un tono de urgencia insoportable. La vida de Ana pendía de un hilo demasiado delgado. La salvación, quizás, solo podía lograrse en la tierra. Pero, ¿podría regresar? ¿Estaría dispuesto a sacrificarse? Sabía que no solo su alma estaba en juego, un destino mucho más vasto. El mundo, la humanidad, pendía de sus decisiones. Su corazón latió con fuerza explosiva, temblando en sus manos temerosas, una mezcla de miedo puro y esperanza radiante. Cada paso en ese paisaje celeste significaba más que un premio. Era una prueba definitiva y un llamado desesperado. Y allí, en la encrucijada eterna entre la luz y la noche, Lucas quedó atrapado. El amor verdadero, la fe que lo sostenía y la sombra del pasado convergían en un momento que le estaba vedado comprender del todo, al menos por ahora. ¿Qué camino tomará? ¿La paz celestial o el sacrificio terrenal? ¿Podrá salvar a Ana y liberarse a sí mismo o cederá a la oscuridad? El cielo espera y el tiempo corre. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado
que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas quedó atrapado en esa encrucijada. Su corazón latía con un ritmo frenético. En ese momento, la paz celestial se tornó en un campo de batalla en su pecho. La figura de Jesús lo observaba, y el miedo se apoderó de él. ¿Qué haría ahora? Pero no tuvo tiempo para pensar, cuando de repente, el cielo comenzó a vibrar, como si una ola de energía oscura surgiera de la nada. Un estruendo resonó. La paz se rompió. Las nubes doradas se agitaron como si estuvieran en furia. Lucas sintió cómo la atmósfera se hacía espesa, una presión casi insoportable. Y fue entonces que vio a Ana, no en un recuerdo distante, sino ahí, entre las nubes, gritando, su voz clara como cristal, pero llena de desesperación. «¡Lucas, ayúdame!». Su rostro estaba marcado por el dolor y la confusión. Él sintió que su alma se desgarraba, y entonces, en una distorsión del tiempo y el espacio, la figura oscura emergió de entre las sombras. Era un demonio, pero no uno cualquiera. Era una versión reflejada del mismo. Un Lucas alternativo, con una mirada ávida y cruel. «Te he estado esperando», susurró, y su voz era un eco retumbante que caló hondo en su ser. «La culpa no se borra, solo se transporta. ¿Vas a dejar que el amor te consuma?». Los murmullos de la multitud celestial se multiplicaron, llevando la tensión a un nuevo nivel. «No puede ser», resonaron voces. «Él ha llegado antes de tiempo». Lucas sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Su doble reía, y esa risa resonaba con cada fibra de su esencia. «Todo lo que has vivido, cada decisión te ha traído aquí. Ahora tienes una oportunidad», decía su reflejo, pero había un tono de burla, un retorcimiento en su expresión. «Podrías quedarte aquí, vivir entre la luz, o volver y aceptar la oscuridad que llevas dentro. Pero que advierto, una vez que cruces el camino de regreso, no habrá vuelta atrás». El cielo se oscureció de repente, como si una tormenta se avecinara. Tendencias espesas y sombras se arremolinaron a su alrededor. Las praderas doradas se volvían un desierto hostil. Lucas sintió que ese momento se estiraba, como un chicle estirado hasta romperse. Las decisiones lo aplastaban. ¿Salvar a Ana o quedarme aquí, libre de culpa? La lucha interna era un torbellino. Su hermano, el héroe de su renación, ahora era su propio verdugo. Sin embargo, en medio de todo ese caos, una visión le dio claridad. Una imagen de su madre, sonriendo en los días felices. «El amor siempre elige la lucha», resonó en su mente, y cada latido se intensificó. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos. Tenía que actuar. Pero entonces, su reflejo más oscuro lanza una risa estruendosa. «No puedes, te lo dije. La carga es demasiado pesada. No hay redención para alguien como tú». Y en ese momento, algo inesperado sucedió. Un destello de luz cegadora lo rodeó, y Lucas vio una figura familiar detrás de Jesús. Era su abuela. «Lucas, no temas. El sacrificio de uno puede ser la salvación de muchos». La voz era dulcemente autoritaria, una advertencia envuelta en amor. La figura de su abuela se tornó inestable, como si estuviera a punto de desvanecerse. Lucas sintió el terror inundarlo de nuevo. «No, espérame», se gritó a sí mismo. Ella solo sonrió y su imagen se desvaneció en un vórtice de luz y sombras.
Lucas quedó allí, entre la risa burlesca de su reflejo oscuro y el eco de su abuela, sin saber qué camino escoger. Cada segundo contaba, y la decisión se volvió más clara, pero a la vez más aterradora. Mientras tanto, la figura de Jesús lo miraba con la misma ternura, pero también con una tristeza profunda. Lucas, el tiempo corre. La incertidumbre dejó un nudo en su garganta. ¿Qué realmente significaba todo esto? ¿Era el sacrificio el camino de regreso? ¿Podía redimirse mientras su hermana pendía en un hilo? El cielo y la tierra se entrelazaban, y todo se oscureció de nuevo. ¿Estaría listo Lucas para enfrentar su propia oscuridad y salvar a Ana, o condenarse por sus miedos? Lucas sintió que su corazón latía con furia, y la presión en su pecho se hacía cada vez más pesada. La figura oscura que se erguía ante él, su reflejo retorcido, seguía burlándose de sus dudas. Justo cuando estaba a punto de gritar, una sacudida intensa atravesó el cielo. Las nubes temblaron. Una sombra oscura se cernía sobre su alma. «No hay redención para ti», retumbó su doble, su expresión cruel, iluminada por los relámpagos que rasgaron el cielo. «Eres un fracaso, y tu hermana pagará por ello». Lucas sintió que la oscuridad lo invadía. Empezó a recordar cada momento en que había fallado, cada vez que las palabras «sé» habían quedado atascadas en su garganta. De repente, la calma celestial se transformó en un torbellino de caos. Todo se distorsionó y el paisaje cambió por completo. Las praderas doradas se desvanecieron y él se encontró en un espacio desolado, una penumbra ominosa que lo rodeaba. Y fue ahí cuando escuchó un grito desgarrador. Lucas, era Ana. Su voz atravesó la bruma como un rayo. Lucas la vio, apareció de la nada, atrapada entre sombras, su rostro lleno de terror. «¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡No puedo volver!». Su corazón se hundió. Ella estaba en peligro, y él sabía que debía hacer algo. Pero una risa, contradictoria y escalofriante, resonó por todo el lugar. «¡Mira! Tu hermana es solo un peón en este juego». La figura oscura de su reflejo se acercó, sus ojos brillando con malicia. «¿Crees que la redención es posible? Solo el sacrificio de uno sirve para marcar la diferencia». La atmósfera cambió. A partir de esa risa, un viento frío surgió, arrastrando recuerdos. Lucas sintió que su mente se llenaba de imágenes, risas infantiles, momentos compartidos, pero también secretos, recuerdos de tiempos que nunca antes había cuestionado. Cuando miró atrás, se dio cuenta de que Ana no era solo su hermana, sino su confidente más profunda, y al mismo tiempo la responsable de sus propios fracasos. El caos se calmó de repente, el cielo se abrió, y en un instante, Lucas comprendió con desgarradora claridad. Ella había estado siempre allí, pero no solo como su hermana. Un secreto que él mismo había ignorado se convirtió en una revelación atroz. Ana había hecho algo mucho más oscuro que un simple accidente. Él había ocultado la verdad, y ahora la pieza del rompecabezas encajaba de manera brutal. «Tú eres la razón por la que esto sucedió», exclamó, su voz retumbando en el vacío. Ana cerró los ojos, y por un instante vio la lucha reflejada en su mirada. «Lucas, por favor, entiende, lo hice para protegerte. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos». El horror se apoderó de él. Ella no solo había estado intentando salvarlo, sino que había tomado decisiones que ahora condenaban a ambos. Un eco familiar resonó en su mente, la voz de su abuela instándolo a recordar que el amor verdadero lucha. «Pero Ana, ¿qué hiciste?». La risa burlesca del demonio se intensificó. «Eso no lo sabías, ¿verdad? Había cosas que ella no te contó, cosas que siempre permanecerán en la oscuridad. Ahora tú decidirás, ¿te quedas y la salvas
o te arrastras con tus pesares. Lucas se sentía dividido, atado entre amor y traición, y el cielo volvía a temblar. La verdad lo golpeaba con peso insoportable. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella? ¿Y si la salvación no era lo que pensaba? La figura de Jesús observaba sin juzgar, esperando su elección. Los secretos siempre buscan la luz, susurró el demonio. Cada palabra un puñal. Lucas sintió que todo se desmoronaba. Ante él, dos caminos se abrían, cada uno más devastador que el anterior. Todo lo que una vez conoció estaba a punto de desvanecerse. Y entonces, un nuevo relámpago iluminó la oscuridad, revelando más de lo que podría soportar. ¿Era este el final o simplemente el giro más impactante de su vida? La decisión latía en su pecho, pero el verdadero sacrificio aún permanecía oculto, esperando a ser revelado. Lucas sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. La figura oscura de su reflejo retorcido se acercaba cada vez más y su risa resonaba como un eco en todo su ser. Ana estaba ahí, entre sombras, gritando su nombre, pero su voz se ahogaba en el caos que lo rodeaba. Las palabras del demonio retumbaban en su mente, y, cada segundo, se sentía más atrapado en una red de decisiones aplastantes. «Lucas, ayúdame», gritó Ana, su rostro lleno de terror. Él quería correr hacia ella, pero sus pies estaban pegados al suelo inestable. La presión aumentaba, y de repente, como si una ola de energía lo atravesara, un deslumbrante rayo de luz quebró la oscuridad. Pero en lugar de liberación, trajo un nuevo horror. La luz reveló no solo a Ana atrapada, sino también a una figura familiar detrás de ella. El corazón de Lucas se detuvo. Su padre. Era él, con una expresión de angustia que Lucas nunca había visto antes. «Lucas», dijo su padre con voz temblorosa, «no fue un accidente». Las palabras cayeron como un peso sobre sus hombros. Un instante de confusión lo abrumó. «¿Qué dices?». Lucas jadeó, la incredulidad llenando sus venas. El demonio sonrió, como si esperara este momento. «Mira bien, Lucas. ¿Es tu padre la figura heroica que creías?». Ana frunció el ceño. «No entiendes, Lucas. Necesitas saber la verdad». La luz brillante comenzó a desvanecerse, y las sombras rodearon su padre, distorsionando su forma. Lucas, luchando por entender, sintió el aire volverse denso. «Padre, ¿qué hiciste?». La ira le brotó de los labios. Su padre en ese instante era un ícono de culpa. «Tu hermana, ella». La voz se interrumpió, mientras la tormenta del cielo se desataba, sacudiendo todo a su alrededor. «Fue una elección. No me dejaste opción». Las palabras atravesaron a Lucas como un relámpago, revelando un oscuro secreto enterrado durante años. La confusión se convirtió en horror. «No, no puede ser». Su mente se retorcía al compás de la verdad, que explotaba en su pecho. «Tú eres responsable de lo que pasó, ¿verdad? De cómo se siente Ana». Las lágrimas llenaron los ojos de Ana. «Lucas, por favor, no podemos perderte también. Esto es más grande de lo que imaginas». Pero el eco de la risa del demonio resonó. «La verdad duele y la carga es tuya, joven. ¿Vas a dejar que el pasado decida quién serás?». Lucas se sintió perdido entre tres visiones: su padre, su hermana y esa versión oscura de sí mismo que se reía. Un dilema agudo lo atravesaba. «Tienes que decidir, Lucas». «Órdenes del pasado o el amor que te define», resonó una voz. El cielo volvió a iluminarse, y en ese instante, Lucas comprendió la elección terrible que le aguardaba. No podía salvar a Ana y a su padre al mismo tiempo. Las sombras estaban tomando fuerza, y el giro de su vida era inminente. Era un juego, un sacrificio que se extendía más allá de su entendimiento. ¿Sería el amor suficiente para romper la corriente de mentiras familiares? Lucas sintió una ola de desesperación que brotaba de él. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y la decisión se tornaba más peligrosa. ¿Estás listo para enfrentarte a tu propia verdad?
susurró el demonio, acercándose más. El sacrificio que necesitas podría destruirte. Lucas cerró los ojos, pero la decisión era clara. La oscuridad de sus miedos lo envolvía, mientras la luz de su amor titilaba. Una elección eterna. Y entonces, una explosión. Todo se iluminó en un segundo, y un grito desgarrador atravesó el aire. Se sintió caer en la incertidumbre, entre gritos y luces. ¡Lucas! Resonó la voz de Ana, pero cada eco parecía lejano. La salida del túnel de la oscuridad que parecía interminable. Todo quedó en silencio, y Lucas ya no sabía si estaba vivo, muerto o atrapado en un limbo de infierno. La verdad abrazaba su corazón. ¿Qué decisión tomaría? Y de repente, la luz se apagó. Lucas sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. La luz estalló, y una angustia infinita lo rodeó. Se encontraba en un vacío, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las sombras amenazaban con tragarse todo. Lucas, resonó de nuevo la voz de Ana, rasgando el silencio. «¡Ayúdame!», suplicó, y su rostro se contorsionó en desesperación. Ella estaba atrapada, pero no solo entre sombras, sino también entre secretos que nunca había imaginado. La figura de su padre, con la mirada perdida, aparecía tras ella, como un eco visible de su pasado. «No fue un accidente», murmuró, y su voz quebrada reverberó como un trueno en la tormenta. Lucas se sintió como si un puñal le atravesara el corazón. «¿Qué significa eso?», balbuceó, el terror ardiendo en su pecho. Necesitaba entender, pero la oscuridad se adueñaba de todo. Entonces, una risa burlona resonó en el aire, la voz del demonio de su propia creación, su reflejo a la vez nefasto y familiar. «¿Ves, Lucas? No solo tú llevas la culpa. Tu familia es un tablero de ajedrez, y tú eres la pieza más frágil», soltó el doble, con un brillo maligno en sus ojos. «Todo ha sido un juego. Cada movimiento ha sido orquestado, cada culpa perfectamente enmarcada. Tal vez lo que hay entre tú y Ana no es amor, sino manipulación». ¡Taf! La revelación le golpeó como un martillo. La realidad que creía sólida comenzó a desmoronarse. «¿Manipulación?», preguntó, sin poder apartar su mirada de su hermana y su padre. «¿Qué estás diciendo?». El demonio sonrió y la atmósfera pareció girar. «Tu padre siempre ha estado escondiendo secretos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con Ana? Todo fue planeado. Su accidente, su valentía. ¿No entiendes? Ella te ha usado. La lección de la vida es que en este juego del amor, los sacrificios no son siempre los que parecen ser. Los peones pueden ser reyes». Lucas sintió como el suelo se movía bajo sus pies. «No, no puede ser. Ana nunca haría algo así», gritó, sintiendo que el miedo y la rabia se mezclaban. La imagen de Ana, su hermana, su confidente, se transformaba en algo inquietante. La mirada en sus ojos ya no era inocente. Era astuta, como si hubiera estado jugando un papel. «Tu corazón es una prisión, Lucas», intervino su padre. «Pero la verdad es pesada, y Ana debe cargar con ella, tanto como tú. Todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí, y la salvación de ella es también la tuya. Debes elegir, y en tu elección reside la mayor revelación». La tormenta celestial seguía rugiendo, el viento aullando como si supiera más de lo que él podía entender. Ana, temblando, se dirigió a Lucas. «Por favor, la verdad está más allá de lo que conoces. Alguien manipuló la realidad que vivimos, y tienes que decidir entre seguir con el legado de mentiras o enfrentar lo que realmente somos». En ese instante, un destello brillante la iluminó, pero humo que no era de esperanza. Era una verdad aterradora. «La vida es un hilo», continuó, «una cuerda enmarañada. Y todos hemos tenido un papel que jugar». Lucas sintió el frío helado de la comprensión. La lealtad en su familia siempre había tenido un precio.
y ahora parecía que estaba a punto de pagarlo caro. «¿Qué has hecho, Ana?», murmuró, el miedo apretando su garganta. Y entonces, de entre las sombras, una voz resonó que hizo temblar todo lo que conocía. «Fue ella quien te trajo aquí, Lucas. Fue ella quien eligió el camino oscuro». Sus ojos se abrieron de par en par. «Ana, eres». La oscuridad lo envolvió, y Lucas comprendió que la traición estaba más cerca de lo que pensaba. Una verdad abrumadora lo devoró, y antes de que pudiera pensar en más, todo se iluminó en una explosión de realidad devastadora. El secreto que unía sus destinos era más oscuro de lo que podría haber imaginado. El momento era intenso, y sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La decisión ya no era sobre salvar a Ana, sino sobre enfrentar la oscuridad que cada uno de ellos había llevado en el corazón. ¿Quién sería el verdadero enemigo en esta lucha? ¿Y qué sería de Lucas si se enfrentara a la traición de su propia sangre? Esa luz que lo había cegado segundos antes se desvaneció en un giro vertiginoso, dejando a Lucas de pie, con el alma desgarrada y las dudas hirviendo en su pecho. La batalla apenas comenzaba, y un nuevo horizonte se alzaba ante él, lleno de secretos que podrían destruirlos a todos. Lucas sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. La luz estalló en flashes brillantes, y una angustia infinita lo rodeó. Se encontraba en un vacío, un espacio donde el tiempo se había detenido. Las sombras amenazaban con tragarse todo. «Lucas», resonó de nuevo la voz de Ana, rasgando el silencio. «Ayúdame», suplicó, su rostro desencajado por el terror. Ella estaba atrapada no solo entre sombras, sino en un mar de secretos que nunca había imaginado. La figura de su padre apareció detrás de ella, con una expresión de angustia que Lucas jamás había visto. «No fue un accidente», murmuró, y su voz sonó como un trueno lejano. Las palabras los golpearon a ambos, como un peso que se asentaba sobre sus corazones. «¿Qué significa eso?», balbuceó Lucas, la incredulidad drenando su energía. Necesitaba respuestas, pero la atmósfera era pesada, casi opresiva. Burlona del demonio resonó a su alrededor, como si todo el universo supiera algo que él no. «¿Ves, Lucas? Tu familia es un juego de sombras, y tú eres la pieza más vulnerable», dijo su reflejo oscuro, acercándose más. «Todo ha sido planificado, cada culpa perfectamente enmarcada. La verdad es que tu hermana nunca fue la heroína que crees». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. «Ana, ¿qué has hecho?», preguntó, sus ojos fijos en la cara de ella. No podía creer que lo que una vez fue su mundo estuviera a punto de desmoronarse. «Lucas, por favor». «Escucha». Ana habló a través de las lágrimas. «Esto no es lo que parece. Hay cosas que no sabes». Pero había algo en su mirada, una sombra que lo inquietaba. «¿Qué quieres decir?», Lucas preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Entonces, justo cuando Ana parecía a punto de confesar toda la verdad, un estruendo retumbó, como si el cielo se estuviera rompiendo. Un rayo iluminó el lugar, y de repente, la luz de Jesús se intensificó, haciéndose más brillante que antes. «El amor siempre elige la lucha», resonó su voz divina. Pero antes de que pudiera terminar, una figura emergió de las sombras, interrumpiendo todo. Era una mujer, su cabello largo y negro fluyendo como tinta. Su rostro era un eco de Ana, pero más viejo, más sabio. «Soy yo», dijo, con una voz profunda y llena de poder. «Soy su madre». La revelación lo impactó como un puñetazo en el estómago. Pero lo que más lo sorprendió no fue su aparición, sino la fría y dura realidad que acompañaba a su madre. «No viniste aquí por accidente. Todo ha sido planeado. Una red de mentiras, Lucas». Las palabras pesaron sobre él. «¿Qué planeaste, madre?», preguntó, incapaz de contener la angustia en su voz.
Cada latido de su corazón resonaba con una mezcla de miedo y confusión. Su madre sonrió, pero la sonrisa no era de amor, era maliciosa. Ana, tú me entendías. La familia siempre ha estado llena de secretos. Y tú, Lucas, has sido un peón en este juego. Pero ahora que sabes quién soy, ya no puedes dar marcha atrás, dijo, el tono de su voz como un canto al oscuro. Por una fracción de segundo, Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La luz y la oscuridad comenzaron a chocar, una batalla épica en su interior. ¿Qué has hecho?, gritó, incapaz de manejar el caos que lo rodeaba. Todo, hijo. Fue un sacrificio para proteger lo que tenemos. Pero ya no hay vuelta atrás. No puedes ser el héroe de esto. Su madre replicó con desprecio. Las sombras comenzaron a girar alrededor de él, y la figura oscura de su doble reía, disfrutando del caos. Lucas sintió su mundo desmoronarse. Un trueno resonó cuando su madre extendió una mano. Tú decides unirte a mí en la oscuridad o seguir siendo un prisionero de tu propia luz. La realidad se hizo añicos en su mente. La verdad que estaba empezando a entender se convirtió en un laberinto de traiciones. Lucas miró a Ana, su hermana, cuyo rostro se debatía entre el horror y la aceptación. ¿Qué harás, Lucas?, ella preguntó, su voz un susurro. ¿Te unirás para salvar a la familia o elegirás a la verdad, aún sabiendo que podría destruirnos? La pregunta quedó en el aire, y Lucas sentía que todos los ojos estaban sobre él. La culpa, el miedo y la incertidumbre chocaban en su interior. El cielo temblaba, y todo parecía a punto de estallar. Él no sabía a quién confiar, ni qué camino tomar. ¿Era su madre la verdadera villana? La traición estaba demasiado cerca para ser ignorada. En medio del caos, un grito desgarrador de Ana rompió el silencio. Lucas, elige ya. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar la oscuridad que lo había perseguido. Pero antes de que pudiera decidir, un destello de luz surgió en el horizonte, revelando una verdad aún más aterradora. La luz brilló con furia, chisporroteando a su alrededor. Lucas se encontró en medio de un tornado de revelaciones, con el corazón en la mano y el destino suspendido en el aire. El futuro era incierto y lleno de sombra, pero una cosa era segura. Nada volvería a ser lo mismo. Eso lo supo en lo profundo de su ser. La lucha apenas comenzaba. Lucas sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. La luz estalló en flashes brillantes, y una angustia infinita lo rodeó. Estaba inmovilizado, como si el tiempo se hubiera detenido en este caos. Las sombras amenazaban con tragarse todo. ¡Lucas!, resonó de nuevo la voz de Ana, desgarrando el silencio. ¡Ayúdame!, suplicó, sus ojos llenos de terror. Ella estaba atrapada, no solo entre sombras, sino en un mar de secretos que nunca había imaginado. Lucas se sintió impotente. La figura de su padre apareció tras ella, con la mirada perdida. No fue un accidente, murmuró, su voz un eco helado. Las palabras lo atravesaron, como una daga. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, balbuceó Lucas, incapaz de comprender. La risa burlona del demonio en su reflejo llenó el aire, como si todo lo que había creído se desmoronara de un solo golpe. ¿Ves, Lucas? Tu familia es un juego de sombras. Tú eres la pieza más vulnerable, dijo el reflejo oscuro, acercándose. Tu hermana nunca fue la heroína que crees. El corazón de Lucas se paró. Ana, ¿qué hiciste?, preguntó, el miedo desbordándose por cada rincón de su ser. Ana lo miró, su rostro pálido y angustiado. Lucas, por favor, esto no es lo que parece. La atmósfera se volvió tensa. ¿Qué quieres decir?, cuestionó, su voz temblorosa. Pero antes de que ella pudiera responder, un rayo iluminó el paisaje, y una figura emergió de las sombras,
Una mujer con cabello largo y oscuro, que se asemejaba a Ana, pero su mirada era más sabia, más fría. «Soy yo», dijo con un tono profundo. «Soy su madre». Las palabras se hundieron en Lucas como una piedra. Esto no era posible. «¿Qué haces aquí?», gritó, el horror llenando su pecho. Ella sonrió, pero su sonrisa era casi malévola. «No viniste aquí por accidente. Todo ha sido orquestado. Una red de mentiras que te han mantenido ciego». «¿Mentiras?». Lucas sintió que la tierra se movía bajo él. «¿Qué has hecho?», repetía. Su voz se volvió un susurro. Cada palabra de su madre estaba envenenada, y una sensación de traición lo invadió. «Tu hermana solo ha actuado como un peón en este juego». Ana se quedó sin aliento. «No, no puedes decir eso. Lucas, todo lo que hice fue por ti». Pero la figura de su madre, firme, habló con voz autoritaria. «Hiciste que todo pareciera real, pero ella sabía, siempre supo lo que provocaría al arrastrarte a esto». Lucas miró a su hermana, el dolor reflejándose en sus ojos. El impacto de esas palabras fue como un rayo que sacudió cada nervio en su cuerpo. «¿Qué? ¿Qué significa eso?», balbuceó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. El demonio detrás de su reflejo se reía a carcajadas. «Ah, la verdad siempre es dolorosa. Tu historia es un rompecabezas, y en este instante el cuadro se une». La atmósfera estalló de energía. Un grito desgarrador de Ana rompió el aire. «Lucas, elige ya». Todo se desvaneció en una explosión de luz, y durante un breve instante, Lucas vio una verdad devastadora. La luz desveló algo más oscuro que cualquier secreto que hubiera imaginado. La figura de su madre se desvaneció, revelando una figura que había estado oculta en la penumbra. Un hombre que parecía un reflejo de Lucas, con una sonrisa cruel. «En efecto, Lucas, ¿nunca te has preguntado por qué nunca conociste a tu verdadero padre?». Era como si el tiempo y el espacio se detuvieran. «¿Qué?». Lucas, aturdido, intentó entender. «Tú eres». El hombre asintió. Entonces el caos se detuvo por un momento y un grito resonó en su mente. Todo lo que conocía empezó a desvanecerse. «No eres solo un peón, Lucas. Eres el rey de este tablero. Tu historia no ha terminado. ¿Aceptas el legado de tu madre o el nuestro?». Mientras sus palabras flotaban en el aire, la sensación de que la verdad final lo golpeaba, dejando a Lucas boquiabierto. La imagen de Ana desapareciendo en un mar de sombras resonaba, y Lucas se sintió atrapado. ¿Qué elegiría ahora? Su mente giraba. Todos sus latidos parecían marcar el compás de un oscuro destino. «No», gritó, pero el eco de la risa del hombre resonó, llevándose la luz. La verdad se había revelado, pero el camino adelante era más oscuro de lo que imaginaba. Las decisiones que quedaban por delante eran abrumadoras, mientras la oscuridad lo envolvía, asfixiándolo en su laberinto. Y al sentir que todo se desvanecía, Lucas se preguntó, ¿podría encontrar la luz en el caos? ¿O estaba destinado a quedar atrapado para siempre en la oscuridad que lo había rodeado? Lucas sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. La luz estalló en flashes brillantes, y esa angustia infinita parecía envolverlo como un abrazo frío. Todo lo que creía estaba a punto de desmoronarse. «Lucas», gritó Ana, su voz desgarrada resonando en el aire, mientras las sombras parecían apoderarse de su figura. «Ayúdame», suplicó, visiblemente atrapada, pero algo en su voz, la desesperación, era diferente. Lucas sintió un nudo en el estómago, un temor instintivo. La figura de su padre, con su mirada perdida, se intensificó. «No fue un accidente», murmuró. Su voz un eco que reverberaba en el silencio. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. «¿Qué? ¿Qué significa eso?», balbuceó Lucas, incapaz de procesar la revelación. La risa burlona del demonio resonaba como un eco lejano. «Tu hermana, Lucas, nunca fue quien creías.
Sin previo aviso, las palabras de su madre resurgieron en su mente. Una red de mentiras que te ha mantenido ciego. Con cada segundo que pasaba, Lucas sentía que su cabeza giraba, casi mareado. «Lucas, escúchame», dijo Ana, su voz un hilo de esperanza. «Hay cosas que no sabes, cosas sobre nuestro pasado». Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de algo más, una desesperación por ser escuchada, por ser creíble en medio de toda esa confusión. Pero el demonio, su reflejo oscuro, interrumpió. «Esa emoción es solo el comienzo, Lucas. La verdad te destrozará». La atmósfera se volvió pesada con esas palabras y en un instante un estruendo retumbó. El cielo apagó su luz, envolviéndolos en una oscuridad profunda. De repente, un grito desgarrador sacudió el aire. «No». La voz era diferente, desconocida, pero de una familiaridad inquietante. Lucas giró la vista y se encontró con una figura emergiendo entre las sombras. Su madre, pero no la que recordaba. Era joven, su piel resplandecía y en sus ojos brillaba algo que antes no había conocido. «Lucas, escucha. Hay mucho que debes saber». El tiempo se detuvo. El universo parecía quedándose sin aire. Y Lucas sintió que el suelo se movía. «¿Eres tú realmente?», murmuró, sin poderlo evitar. Los ojos de la mujer lo atravesaron. «Sí, soy tu madre, pero no solo soy la madre de Ana, también soy la madre de alguien más». La revelación lo golpeó como un rayo. «¿Qué quieres decir?». Lucas, atónito, sintió que el mundo que conocía se desmoronaba más rápido de lo que podía soportar. Ana, atrapada entre las sombras, temblaba. «¿De quién hablas? No hay tiempo para explicaciones largas». La madre dijo, y los ecos de las sombras parecían moverse con cada palabra. «Pero debes saber la verdad. Ana y tú no son los únicos. Hay un hermano que jamás conociste, un secreto que debe salir a la luz». Ana dio un paso atrás, chocando contra algo que la hizo tambalear. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio», gritó. Su voz resonó con el eco de un miedo profundo. Lucas sintió que el aire se le escapaba, pero las palabras de su madre seguían retumbando en su cabeza. Él ha estado observando todo esto, esperando el momento justo para revelarse. Tu familia está entrelazada en un tejido de mentiras, sufrimiento y sacrificio, continuó su madre, mientras las sombras giraban a su alrededor. Y tu elección aquí, Lucas, hará que todo estalle. Un silencio abrumador se apoderó del lugar, y todo lo que importaba se volvía surrealista. ¿Un hermano? Lucas miró a Ana, y el vínculo que habían compartido parecía tambalear al borde del abismo. «No, no puede ser», musitó, pero algo dentro de él también sabía que la verdad tenía la capacidad de romper incluso los lazos más fuertes. El demonio sonreía, las sombras bajo su control, listas para aprovechar cualquier debilidad. «¿Qué harás ahora, Lucas? ¿Crearás un nuevo lazo o dejarás que la historia se repita?» La tensión se hacía insoportable. El futuro de Ana, de él, de su apertura a la verdad y a la familia, se torcía en caminos desconocidos. «Todo esto es demasiado», gritó Ana, y en sus ojos había tanto miedo como determinación. «No estoy lista para esto». Pero la realidad ya estaba sobre ellos, y un nuevo giro de verdad los esperaba. Justo cuando Lucas estaba a punto de hablar, el suelo tembló con intensidad. Las sombras se arremolinaron, y un torrente de luz estalló de nuevo, revelando algo más. Alguien más estaba llegando, y en la próxima revelación, todo lo que habían dado por hecho se desmoronaría. Lucas sintió que otro grito, potente y familiar, emergía del caos. «Lucas». El sonido recorrió su ser como un rayo. ¿Quién sería? ¿Qué podría cambiar todo lo que pensaba que era verdad? El giro venía, y la historia estaba lejos de terminar. Lucas sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor. La luz estalló en flashes brillantes, y esa angustia infinita parecía envolverlo como un abrazo frío. Todo lo que creía estaba a punto de desmoronarse. «Lucas», gritó Ana,
su voz desgarrada resonando en el aire mientras las sombras parecían apoderarse de su figura. «Ayúdame», suplicó, visiblemente atrapada, pero algo en su voz, la desesperación, tenía un matiz oscuro que le hizo fruncir el ceño a Lucas. La figura de su padre apareció detrás de ella, con los ojos llenos de una tristeza que partía su corazón. «No fue un accidente», murmuró, su voz cargada de un dolor inenarrable. Las palabras le impactaron como un puñetazo. ¿Qué significa eso?», balbuceó Lucas, incapaz de procesar la revelación. La risa burlona del demonio resonaba en su mente, como si todo lo que había creído se desmoronara rápidamente. «Tu hermana, Lucas, nunca fue quien creías». Sin previo aviso, las palabras de su madre resurgieron y lo golpearon como un balde de agua fría. «Una red de mentiras que te ha mantenido ciego», resonó en su mente. Con cada segundo que pasaba, las sombras parecían cerrarse sobre él. «Lucas, escúchame», dijo Ana, su voz un hilo de esperanza, pero los ojos que lo miraban estaban llenos de un miedo profundo. «Hay cosas que no sabes, cosas sobre nuestro pasado». Su mirada estaba suplicante, buscando la comprensión que él no podía ofrecer. Lucas sintió que el aire se espesaba. Una angustia sublime lo oprimiendo. El demonio, su reflejo oscuro, interrumpió. «Esa emoción es solo el comienzo, Lucas. La verdad te destrozará». La atmósfera se volvió pesada. En un instante, una explosión retumbó. El cielo apagó su luz, dejándolos en una oscuridad profunda. Un grito desgarrador de Ana rompió el silencio. No. La luz comenzó a desvanecerse, revelando no solo a Ana, su hermana, atrapada entre sombras, sino también una figura que apareció detrás de ella. Un hombre. Lucas frunció el ceño. «¿Quién eres tú?», preguntó, sintiendo que su corazón se detenía. La figura sonrió, y una risa burlona resonó en la oscuridad. «Soy yo, Lucas, tu hermano». Las palabras lo dejaron helado. «¿Qué? No puede ser», balbuceó. Su mente daba vueltas, mientras todo lo que creía se desmoronaba. «Sí, el hermano que nunca conociste. Fui separado de ti a una edad temprana, pero siempre estuve aquí, en las sombras, observando. Estoy aquí para reclamar lo que es mío». La revelación cayó como un rayo, encajando en la complejidad de su historia familiar. ¿Cómo pudo no haberlo sabido? Ana miró a Lucas con una mezcla de horror y compasión. «Siempre supimos de él, Lucas, pero no debíamos decirte. Era demasiado peligroso». El corazón de Lucas latió frenético, sintiendo cómo la rabia y la traición invadían su ser. «¿Demasiado peligroso para qué?», exigió Lucas, con el aire pesado en su pecho. «¿Qué más están escondiendo? Siempre fue una mentira todo». El hombre sonrió, una sonrisa amarga. «Tu madre hizo lo que podía para mantenerte a salvo. Tu padre, él está en la trama de todo esto. Y el sacrificio que todos hemos hecho puede no valer la pena. Pero tú, Lucas, eres la clave para romper este ciclo». Las sombras comenzaron a arremolinarse más intensamente, como si estuvieran alimentándose de la tensión en el aire. «¿La clave? ¿Qué significa eso?», Lucas preguntó, sintiéndose atrapado entre la ira y el temor. «Significa que tú debes elegir, hermano. Debes decidir si liberarnos a todos o dejarnos atrapados en esta red de mentiras por siempre. La verdad siempre busca la luz, pero a veces la luz puede ser demoledora», dijo el nuevo personaje, su mirada intensa. Ana comenzó a llorar, y Lucas dio un paso atrás, sintiendo el mundo caer alrededor de ellos. «No quiero esto, no puedo decidir entre vosotros». Y en ese preciso instante, todo explotó. Un destello de luz brillante atravesó la oscuridad, y Lucas se sintió volar hacia atrás. El impacto fue abrumador.
y todo se llenó de ruido ensordecedor. Cuando la luz se disipó, Lucas se encontró de pie en un paisaje diferente. El suelo era de un color gris ceniza, y el aire olía a sufrimiento. A su alrededor, figuras familiares emergían del fondo, cada una con cicatrices del pasado. No podían ser su madre, su padre, su hermana. ¿Qué había sucedido? Se dieron cuenta de que no estaban solos. Lucas sintió que su corazón estallaba. ¿Qué he hecho? La verdad ahora era más oscura y profunda que cualquier sombra, y cada familiar frente a él era un revés devastador. La pregunta se cernía en el aire. ¿Qué escogería? Todo el peso del pasado lo aplastaba, y en un segundo un nuevo grito resonó. Una voz que nunca había escuchado. Lucas. El eco dejó en el aire una sensación inquietante. Una nueva revelación estaba por venir. ¿Cómo podría todo volverse más complicado? Su familia, sus secretos, el futuro, todo estaba colgando por un hilo, y Lucas se sintió perdido al borde del abismo. Lucas sintió que el aire se vuelva denso a su alrededor. Las sombras danzaban, y el rostro de su madre resplandecía con una luz sombría, revelando secretos que nunca había esperado. «Tú eres la clave», repetía en su mente la voz del hermano que acababa de conocer. Ana estaba a su lado temblando. «Lucas, escúchame. Debemos confiar el uno en el otro. Juntos podemos enfrentar esto». Pero la confusión y el miedo se apoderaban de él, como un torbellino que lo arrastraba a la desesperación. ¿Cómo puedo confiar en alguien que siempre ha sido un secreto? La atmósfera se cargó de tensión. Sus palabras flotaban en el aire, mientras las sombras luchaban entre sí por tomar forma. «No podemos quedarnos aquí», gritó Lucas, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Debemos salir, ahora». La figura oscura de su reflejo se reía, burlándose de él. ¿Te atreverás a enfrentar la verdad sobre tu familia o te dejarás llevar por el miedo? «Miedo», exclamó Lucas, abrumado por la ira. «El miedo me ha mantenido prisionero, pero ya no. No puedo dejar que eso me consuma». El viento aulló como si supiera de la batalla, y en ese momento recordó las enseñanzas de su abuela. El amor siempre elige la lucha. Era verdad. El pasado no era una sombra que debía cargar solo, sino un camino que podían recorrer juntos. Miró a Ana, luego a su hermano, y sintió la luz de la unidad encenderse en su corazón. «Juntos podemos romper esta red de mentiras», gritó. «No permitiré que nuestra familia se pierda entre sombras». La luz de su voz resonó en el vacío, desafiando a la oscuridad que lo rodeaba. Las sombras empezaron a desvanecerse, y con cada paso que daba hacia sus seres queridos, la figura demoníaca estremeció. «No puedes escaparte de tu legado», bramó mientras se retorcía. Pero Lucas avanzó, seguido por Ana y su hermano, sus manos unidas, formando un frente de amor y determinación. «Esto es un nuevo comienzo», dijo Ana, aferrándose a sus manos. Lucas sintió cómo el poder del amor y la verdad fluyó a través de ellos, como un torrente de luz que iba arrastrando las sombras. «Juntos somos más fuertes». En un último esfuerzo, el demonio intentó arrastrarlos, pero una explosión de luz los envolvió, arrojándolos a un paisaje de pura claridad. Cuando la luz se disipó, se encontraron de pie en un prado radiante. Los rostros de su madre y padre ahora reflejaban asombro en lugar de sombra. «Lo siento, tanto», murmuró su padre, lágrimas en los ojos. «No sabía cómo protegeros sin perderos. Todo ha sido un error». Lucas miró a su padre, y aunque la decepción persistía, comenzó a entender. «Estamos aquí ahora, juntos». Ana fue la primera en avanzar, tomando la mano de su padre. «Podemos sanar para construir un futuro, ¿verdad? Podemos enfrentarlo juntos». Él asintió,
y la familia, ya en un camino hacia la redención, se acercó para abrazarse. Lucas se sintió liberado de la carga que había llevado. He aprendido que la verdad duele, pero también sana. No tengo miedo de lo que somos. Somos familia, dijo con firmeza, mientras miraba a los ojos de cada uno. Al final, en ese momento de conexión, Lucas sintió una paz indescriptible. Sabía que aunque muchas cosas seguirían siendo complicadas, ya no estaba solo en la lucha. Y mientras una nueva luz brillaba sobre ellos, comprendió que el verdadero camino apenas comenzaba. Pero ¿cuál sería el próximo paso? La historia de profundidad a su alrededor lo mantenía en vilo, y la pregunta colgaba en el aire, desdibujando el futuro con un misterio que lo alentaba. No esperes ni un segundo más para formar parte de esta jornada. Si quieres conocer más historias como esta, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas revelaciones exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora mismo, porque tu apoyo es fundamental para ayudar al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Solo los verdaderos fans comprenden cuánto significan estas acciones. Hazlo.